Tacitas de agua para llevar al mar, algunas claves para leer a Octavio Paz. En esencia, la obra de Octavio Paz abarca dos géneros, el ensayo y la poesía. De manera asombrosa, el inventario de sus temas esenciales resulta más bien breve. El amor, la mujer, el arte, la modernidad, la historia, la muerte, la poesía misma. Pero lo que hace tan extraordinaria esta obra es su irreductible vocación crítica, su afán de explorarlo todo de manera exhaustiva y al margen de los credos imperantes. Con arrojo intelectual, Paz asume desde joven el desafío de cuestionar y, de ser necesario, derrocar toda clase de certezas. En su propio país, donde casi nunca fue profeta, se atrevió a señalar las pequeñas o grandes carencias de algunas figuras consagradas. A López Velarde, a quien reconoce como uno de los poetas fundacionales de la poesía mexicana moderna, lo tilda de cursi, a Nervo de disparejo, a Rivera y Siqueiros de intolerantes, a Vasconcelos de insuficiente y a Sabines de monocorde. La costumbre de enaltecer y halagar sin argumentos representaba para él la otra cara del ninguneo. Y a lo largo de su vida se propuso combatir esa forma de poder, en ocasiones de manera paradójica, con la ferocidad y la intransigencia de un tlatoani. Por su admirable cohesión, la obra entera de Octavio Paz puede leerse como el único y vastísimo libro de un escritor que, por vocación y por destino, recaló una y otra vez en el corazón geográfico y espiritual del siglo XX. La Revolución Mexicana, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la rebelión intelectual y estética del surrealismo, el reencuentro del mundo occidental con las ideas y prácticas filosóficas del Oriente, las revueltas de los años 60, la crisis de las utopías y en las últimas décadas de su vida, el culto al mercado y el endiosamiento del lucro. Como él mismo afirma, todas y cada una de las páginas que redactó llevan la impronta de la circunstancia. La gran vivacidad de su escritura se nutre de una puntual sintonía entre lenguaje y experiencia, acción y pensamiento. Con sorprendente constancia, se ocupa de personas con las que ha tenido una estrecha amistad: poetas, pintores, filósofos, antropólogos, estadistas, dramaturgos, narradores. Grafómano incombustible, aún se da tiempo para sostener una relación epistolar con muchos de ellos. Jacques Laffay, uno de esos amigos cercanos, guía y consejero de Paz durante sus estancias en París, nos otorga una clave para entender la rara cohesión de la obra del mexicano. Considerados en conjunto, señala, poemas y ensayos componen una polifacética y armónica indagación sobre el yo y el otro y, de manera simultánea, sobre el mundo como experiencia real imaginaria. Jacques Lafayette, uno de esos amigos cercanos, guía y consejero de Paz durante sus estancias en París, nos otorga una clave para entender la rara cohesión de la obra del mexicano. Considerados en conjunto, señala, poemas y ensayos componen una polifacética y armónica indagación sobre el yo y el otro, y de manera simultánea sobre el mundo como experiencia real
imaginaria. El ensayista dice Paz, a propósito de Ortega y Gasset, tiene que ser diverso, penetrante, agudo, novedoso y dominar el arte difícil de los puntos suspensivos. No agota su tema, no compila ni sistematiza, explora. Ninguno de los grandes ensayistas de la historia, Montaigne, Thomas Brown, Renan, Carlyle, concluye Paz, nos legó tratados. Y prosigue más adelante. La obra de cada uno de ellos, antes que postularse como un conjunto cerrado, se nos ofrece como una red de caminos y de ríos navegables. Obra transitable más que habitable, no nos invita a estar, sino a caminar. Hasta ahí Paz. La idea es, a todas luces, aplicable a su propia escritura, que siempre evitó establecerse como un orden inamovible, como obra completa. De hecho, sus libros suelen eludir las clasificaciones habituales. ¿En qué sector de la biblioteca habría que colocar, por ejemplo, El laberinto de la soledad? Título en el que dialogan la filosofía, la historia, la antropología y la mitología. Para Gabriel Said, esta hibridación de géneros y disciplinas, identificable en toda la producción de Paz, responde a su vocación de asumirse como hombre de letras en el sentido más cabal de la expresión, en un país donde todo está por fundarse y en un medio cultural que aún se pregunta cuáles son sus cimientos y finalmente ante una sociedad y un Estado que, en sentido estricto, carecen de proyecto. Con plena conciencia de su entorno y su momento, Octavio Paz se propone inventarlo y reinventarlo todo. El lenguaje, la cultura, la política, todo lo que puede ser obra en el más amplio sentido creador. Esto, además de explicarnos el carácter indefinible de su producción, nos revela el origen de su desmesura, de su avidez prometeica. En efecto, desde temprano Paz se da a la tarea de incursionar en los más diversos campos de la literatura universal. Curioso, impertinente, explora, recrea y se apropia ideas y teorías de las más diversas épocas. Lo que comienza como un hambre de conocimiento literario se diversifica en una honda de liberación sobre la identidad nacional y se extiende hasta transformarse en una perspectiva abarcadora del hombre, de su pasado, su actualidad y su frágil porvenir. Iniciativa con empaque de gesta fundacional, su obra es para nosotros, mexicanos a bordo del siglo XXI, tan vasta como ineludible. Es, podemos decir sin exagerar, el momento culminante de una empresa emancipadora. Sus reflexiones sobre la modernidad, referidas en principio a la creación artística, muy en especial al fenómeno poético, aportan ideas de inusitada originalidad y lucidez sobre la política, la economía y la vida social, sin faltar las relativas a las barreras que entorpecen la modernización del país, asunto manoseado hasta la náusea por nuestros gobiernos desde el porfiriato hasta la hora presente. En conjunto, sus títulos componen una visión abarcadora de las cuestiones más acuciantes para el hombre contemporáneo. Que esta visión provenga de un poeta tiene mucho de asombroso. ¿Dónde hallar, pregunta Said, otro poeta occidental capaz de escribir Los hijos de Limo, ese minucioso repaso de la lírica moderna? Por sí solo, este recuento crítico ya le habría otorgado a su autor un lugar de privilegio en el panorama de la poesía universal.
No parece existir en el pasado una labor semejante a esta. En el siglo XIX, el romanticismo alemán, nacido durante la crisis que la revolución industrial desató en el país germano, modifica de manera determinante las literaturas de Inglaterra y Francia, dos naciones desarrolladas. En pleno siglo XX, un poeta del tercer mundo emprende un análisis de la poesía moderna que modifica de forma sustancial las opiniones dominantes. Entre las gestas de cancelación de los viejos centralismos, la tentativa de paz ocupa un lugar señalado. Él, junto a Borges, Cortázar, Lezama Lima y otros autores del siglo XX hispanoamericano, refresca y actualiza la visión de la lírica occidental. Entre los numerosos ejemplos del extraordinario ejercicio de reinvención que Octavio Paz desplegó a lo largo de una vida consagrada a la lectura y la escritura, podemos destacar al menos dos. En 1944, a la edad de 29 años, el poeta recibe una invitación a incorporarse al servicio diplomático. Luego de enviarlo durante una breve temporada a un par de ciudades de los Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a iniciativa de José Gorostiza, le asigna una modesta plaza en París. El flamante funcionario llega a la capital francesa en 1945. Son los años de la posguerra y algunos de los más notables intelectuales del viejo mundo sostienen apasionados debates en torno al futuro de Europa. Entre ellos sobresalen Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Raymond Aron, Maurice Merleau-Ponty y André Breton. Inmerso en esa atmósfera, Paz se sumerge en un par de asuntos: el romanticismo alemán y el surrealismo, que con el tiempo habrían de convertirse en la fuente de su mayor ambición como poeta: el encuentro con la tradición de la modernidad. Aquella, comenta él mismo, se volvió una idea fija. Quise ser un poeta moderno, nos dice. En Paz, la urgencia de ser moderno se entrecruza con la certeza de estar inmerso en otra experiencia, otras lenguas, otros mundos. Esa sensación de vivir una especie de exilio del presente está, por lo demás, en el origen del laberinto de la soledad, extraordinaria aventura en busca de la identidad nacional. Los mexicanos, sostiene Paz, vivimos una soledad ontológica porque al perder nuestro origen hemos extraviado la experiencia de una hora propia. El camino hacia el encuentro de un presente de veras nuestro debe comenzar en una reflexión sobre el lenguaje, en especial sobre la poesía. Una parte considerable de la obra paciana está centrada en la invención de un habla capaz de nombrar lo que en esencia somos. En esa invención jugó un papel cardinal la analogía, una de las figuras esenciales de sus exploraciones poéticas. Esa figura la descubrió Paz a la hora de releer la obra de los románticos europeos, en especial de los románticos alemanes, quienes la habían restaurado a partir de una tradición milenaria revivida por los poetas renacentistas italianos y franceses. En el terreno de las analogías, el poeta mexicano encuentra el camino para saciar su apetito de presencias. Para él, la vivencia plena del presente, aleteo de lo real en el preciso instante de su aparición-desaparición, ocurre ahí donde pactan todos los tiempos, en la intersección entre el pasado abigarrado y el futuro deshabitado.
En el universo poético de Paz, la analogía es, asimismo, el paso esencial hacia la revelación de las imágenes. Ahí donde los contrarios conviven y se reconcilian, la imagen aparece con toda su carga de significados. En un pasaje de El arco y la lira, Paz nos descubre el fundamento analógico y polisémico de la imagen. El poeta nombra las cosas, nos dice Paz. Estas son plumas, aquellas son piedras. Y de pronto afirma, las piedras son plumas. Esto es aquello. Hasta ahí Paz. Lo que la imagen nos revela a través de la analogía es la instantánea unidad de los contrarios, y al hacerlo atenta contra las nociones que han regido nuestras rutinas mentales desde Parménides y su axiomático principio de identidad. El ser es, el no ser no es. Esto es esto, aquello es aquello. Para el poeta, esta sentencia inexorable es un despropósito. Las cosas y los hombres son, de manera simultánea, mismas y otras. Lo que la imagen poética nos entrega es una revelación, un retorno al ser. Lo mismo ocurre a través de la experiencia erótica y el contacto con lo sagrado. La noción de retorno es fundamental en esta dialéctica. Enamorarnos, caer en el otro, hechizados por el vértigo amoroso, es regresar a nosotros mismos. Caer, dice Paz, volver a ser. Al lugar de esta caída, que es también un regreso, le llama Paz la otra orilla, expresión tomada del pensamiento hindú. Llegamos a esa orilla otra, que nada tiene que ver con un más allá, a través de un salto mortal que en rigor nos sitúa en el presente. Dicho de otra manera, la comunión de lo diverso suscita presencias, totalidades instantáneas que a su vez prefiguran dos estados primordiales, la plenitud y su otra cara, la vacuidad. Todo devenir es dialéctico. El ser humano es uno y es otro de manera simultánea. Por la poesía vislumbramos nuestra condición polimorfa y la posibilidad de concertar sus términos. Lo que en el poeta se inicia como revelación a partir de otra voz, en el lector se desdobla como la experiencia de volver a ser y más aún de volver al ser. Por la palabra poética, como por el amor y la experiencia de lo sagrado, reconocemos nuestra condición más extrema. Somos seres transitorios que aspiran a lo absoluto. Esta ambigüedad habita el corazón de todo lo que existe. Mismidad, otredad, fugacidad, presencia, quietud, movimiento. En nuestros días, el lenguaje, ese que cada día empleamos para comunicarnos, encara una crisis de dimensiones mayores. ¿Qué significan las palabras ahí donde los sentidos son siempre múltiples y nos arrastran al sinsentido o al silencio? Para Paz, como para los románticos europeos, el significado del universo está más allá de los significados. En el hablar cotidiano decimos sí para afirmar y no para negar, pero el decir poético trasciende la afirmación y la negación para decirnos de manera simultánea sí y no. El lenguaje poético, nos dice Paz, es una danza de sílabas, un juego de signos en rotación. En ese juego anticipa la puerta de entrada a un presente perpetuo. El poema, espacio de las analogías y las concordancias cósmicas, es también el territorio de las presencias. Presencia del pasado, presencia del futuro.
La idea está vinculada con las creencias surrealistas. Octavio Paz convive con algunos representantes de esta vanguardia, la última de alcance mundial, en el ocaso de su influjo. Antes que una poética, el surrealismo dispone un método de emancipación apoyado en la certidumbre de que solo la poesía puede cambiar el mundo. Pero Paz duda desde el inicio de los poderes de la escritura automática. Lo entusiasma, en cambio, la nueva erótica que profesan y alientan dos figuras emblemáticas, Paul Eluard y, otra vez, André Breton. L'amour fou, libro central en la producción de este último, le descubre a Paz que el abrazo carnal, le descubre a Paz que en el abrazo carnal anida la experiencia de una temporalidad sin fracturas, la posibilidad de reencontrarnos con nuestra porción de eternidad. El acto amoroso encarna la abolición de los contrarios. En él convergen las potencias de repulsión y atracción que activan y ordenan el universo. Todos los mitos y las metáforas asociados al retorno a un mundo primigenio encarnan en la imagen de los enamorados. Amar no solo es combatir, como en los versos célebres, es la posibilidad de restaurar un tiempo anterior a la historia. La madurez de Paz como poeta, tardía, como él mismo reconoce, le debe mucho a su hallazgo del imaginario surrealista. A partir de Águila o Sol, libro de 1951, su poesía deja atrás cierto formalismo excesivo, cierto acicalamiento, herencia de los contemporáneos y en especial del poeta español Jorge Guillén, uno de sus maestros de juventud. Su inmersión en el surrealismo lo arma de una rabia y una vitalidad inéditas. Lo subleva contra la autoridad vertical de la razón y lo lanza al encuentro de lo desconocido, lo misterioso, lo sobrenatural. Le da el coraje necesario para adentrarse en las provincias del azar, la fantasía y el sueño. Y sobre todo, le inculca una pasión sin cortapisas por el lenguaje. Entonces sus poemas comienzan a poblarse de voces coloquiales, de esa lengua viva, citadina y callejera que apenas conocieron Cuesta y Villaurrutia, dos de sus maestros indudables. Siembra de voces netamente mexicanas sus prosas poéticas. De pronto su escritura da muestras de un lirismo desbordante, anuncio de la admirable naturalidad con la que fluyen sus poemas de largo aliento, en especial de Piedra de Sol, obra emblemática en el que convergen materias muy diversas. La historia, con mayúscula, y la historia personal, mitologías y cosmologías, éxodos y ciudades, las mujeres y la mujer, jardines y purgatorios, recuerdos de infancia y de adolescencia, la orfandad y la fraternidad, la alienación y la comunión con el prójimo, con esos otros que lo interrogan y convocan con su cara de Juan, cara de todos. La chispa, surrealista, en suma, enciende en Paz el afán de explorar lo oculto y lo subleva contra las poéticas anquilosadas. Lo lanza a responder a fondo las preguntas que desde sus años formativos orientaron sus búsquedas. ¿Vale la pena escribir poesía? ¿No es mayor exigencia transformar la vida en poesía que hacer poesía con la vida? ¿No es de mayor relevancia para el poeta asumir como proyecto, antes que la invención de poemas, la creación de instantes poéticos? Su poesía, entonces, apuesta por lo recóndito, al tiempo que propone la plena reconciliación del arte
y la lengua, el poema y el mundo. De manera paradójica, la pasión de paz por la cultura universal, su canibalismo babélico, lo induce a extremar la tentativa de crearse un lenguaje propio. Romanticismo y surrealismo son apenas dos de las vertientes de las que se alimentan sus ensayos y poemas. Su escritura está hecha de una compleja trama de lecturas, influencias y diálogos. En esa trama se nos revela una expresión tan inconfundible como articulada, una voz hecha de materias universales, americanas y mexicanas, sin menoscabo de ninguna. En sus poemas y ensayos conviven, sin discordia, Oriente y Occidente, Tlaloc y Krishna, Mutra y Teotihuacán, Brindaban y Uxmal, Herat y Tenochtitlan. Al mismo tiempo, y aunque esto pudiera parecer contradictorio, toda esta materia verbal gira y se ordena alrededor de unos cuantos signos: la luz, el sol, la mujer, el jardín originario, la desnudez. Signos que no operan, sin embargo, como representaciones fijas, sino como imágenes mudables de una realidad que oscila entre lo relativo y lo absoluto. En un mundo que percibimos como fragmentario, tal vez a causa de nuestra obsesión por establecer divergencias tajantes entre las cosas, Paz empieza por presentar seres y objetos en su apariencia más inmediata, para luego explorar su infinita posibilidad de establecer alianzas y transfigurarse en el espacio compartido del poema. De naturaleza también fragmentaria, la poesía de Paz establece su final unidad a partir de la contigüidad de cada fragmento en el territorio textual. Ahí los diversos segmentos se encuentran, se fusionan, se rechazan, se anulan, desaparecen o se prolongan en otros. Es a través de esta dialéctica, cuyo punto de partida es la mirada, que el poeta consigue la transparencia. Se trata de una mirada que se apodera de lo mirado, que todo lo transforma en imagen. La transparencia acaba por ser, para Paz, un estado de conciencia que abre las puertas a la reconciliación de los opuestos. Vida, muerte, real, irreal, ausencia, presencia, plenitud, vacuidad. Cito estos versos: soy real, veo mi vida y mi muerte, el mundo es verdadero, veo, habito una transparencia. Y concluyo: leer la poesía de Paz nos mueve a ir más allá, a hurgar en el en vez de las cosas y en su intimidad más recóndita. Nos revela la novedad cambiante del mundo y de nosotros mismos. Nos pone en movimiento. ¿Hacia dónde? Hacia el encuentro con los otros mundos que son parte de este mundo y que en última instancia son la sustancia del verdadero mundo. Mundo en esencia mudable. Todo engaña hasta que lo tomamos por el cogote y le hacemos decir sus verdades. Verdades que, cuando creemos tenerlas en la mano, se nos escapan como los pelos de la burra, porque todo es cambiante, incluso las certezas. El secreto está en mirar de veras, atentos a todo, atentos al todo. Leer a Paz es un ejercicio que reclama toda nuestra inteligencia y nuestra sensibilidad. La recompensa es enorme: reconocernos como hombres plenos y dueños de un lenguaje, como creadores de imágenes. No es poca cosa si tenemos en cuenta que la imaginación es la facultad humana
por excelencia. Muchas gracias.